Mi nombre es Víctor Lopera, estudiante de Ingeniería Eléctrica del Instituto Politécnico Santiago Mariño, y en este video vengo a explicarles el funcionamiento de los motores de corriente continua en shunt o derivación. ¿En qué consisten estos motores? Estos son motores a corriente continua que, como pueden ver en este circuito generalizado, se le conectan a una fuente de alimentación, y lo que es la parte del campo y su armadura están conectados en paralelo. ¿Qué los caracteriza a estos motores en derivación? Que por lo menos ellos tienen un buen par de arranque, su velocidad es constante, tienen una velocidad fácil de controlar y tienen la característica de ser autorregulantes. En este circuito de esta figura, como podemos observar acá, es un esquema, una figura, o sea, un circuito más mejor esquematizado sobre estos motores de este tipo. De este circuito podemos denotar que podemos sacar tres importantes ecuaciones por medio de la ley de Kirchhoff, de mallas de la ley de Kirchhoff y por la ley de Ohm. Podemos ver, de estas tres ecuaciones nos van a servir de punto de partida para hallar cuál es la relación de par velocidad de estos motores de corriente continua. Muy bien, esta primera ecuación que podemos ver acá de voltajes se nos da determinada. ¿Por qué? Porque vamos a calcular el voltaje total, o sea, el voltaje de salida, y vamos a aplicar la sumatoria de voltajes por las leyes de Kirchhoff. El voltaje de esta expresión sumamos el voltaje de alimentación más el voltaje que se encuentra acá en esta resistencia, que vendría siendo la resistencia de armadura más la corriente de armadura. Ahí tendríamos nuestra primera ecuación. La segunda ecuación podemos denotarla por la parte del campo. Por ley de Ohm sabemos, estudiando esta resistencia de acá, sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces podemos aplicar ese concepto en esta parte de este circuito, donde vamos a decir que el voltaje total, o sea, la intensidad de corriente del campo, va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia, sobre esta resistencia de campo. Esta inductancia no la tomamos en cuenta porque en estos circuitos un inductor se comporta como si fuera una línea. Muy bien. Y si estudiamos este nodo, podemos denotar que tendríamos la intensidad de corriente de línea que viene en este sentido, y salen dos corrientes, que es la corriente de campo y la corriente de armadura, y eso nos daría la tercera ecuación. Muy bien, ya sabemos que el voltaje total o el voltaje de salida es igual a la fuente de alimentación por la resistencia de armadura, más la resistencia de armadura por la intensidad de armadura. Entonces simplemente tenemos que sustituir valores. Estas ecuaciones que vemos acá, que son importantes, que son las de torque y también las de velocidad, nos van a dar la relación de velocidad par, sustituyendo. Entonces decimos que el voltaje total va a ser igual, en vez de colocar en la fuente de alimentación, colocamos K, que es una constante, por el flujo. Este es el flujo del campo multiplicado por la velocidad, más la resistencia de armadura por la intensidad de la armadura, que podemos tomarla
de esta ecuación. Despejando la intensidad, tendríamos que sería la resistencia de armadura por K sobre el flujo del campo. Muy bien. Seguimos sustituyendo valores, seguimos ¿en qué queremos? Nuestro objetivo es despejar la velocidad para hallar la relación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aplicando sencillos métodos de sustitución para cancelar. Tendríamos que esta ecuación en función de W, que viene siendo la velocidad, nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos W que va a ser igual a W, que viene siendo la velocidad, ¿sí? El voltaje total sobre la constante por el flujo de campo menos la resistencia A por el par sobre esta expresión al cuadrado. Esta es la velocidad, ¿sí? Y este es el componente par. Esta vendría siendo la relación. ¿Qué quiere decir esta expresión? Como podemos ver, tenemos que en función de la velocidad esto se comporta como una pendiente que viene siendo expresada de esta manera, una pendiente que viene siendo casi constante. Esto quiere decir que el componente par, cada vez que vaya aumentando más de valor, va a hacer que la velocidad del motor sea casi constante. Esta pendiente es lo que me expresa